noches, bienvenidos a este especial, la encuesta de Inbamer para Noticias Caracol, Blue Radio y Revista Semana. Es la primera medición que hacemos en este 2019, un año que arrancó muy movido por cuenta del terrorismo del ELN y de la crisis en Venezuela. Y eso parece haberse reflejado en los resultados. Saluda a nuestros aliados Néstor Morales, director de Mañanas Blue. Buenas noches. Hola Juan Roberto, muchas gracias por la invitación. Muy amable como siempre. Don Alejandro Santos, director de Revista Semana. Un saludo. Un placer estar aquí acompañándolos. Muy bien. Y Martín Orozco, gerente de Inbamer, que es la empresa que realiza la encuesta. Un gusto tenerlo como siempre aquí. Buenas noches, Juan Roberto. Muy bien. Entremos de una vez en materia. Digo, es la primera medición que hacemos en este 2019, Martín y televidentes, y hablemos del dato concreto del presidente Duque, la aprobación o desaprobación del mandatario colombiano. Martín. Sí, en términos generales, la aprobación del presidente Duque aumenta. En noviembre del 2018 estábamos en 27.2%, para esta medición que es febrero de 2019 se ubica en 42.7%, lo que quiere decir que la aprobación sube un poco más de 15 puntos. Con respecto a la desaprobación estaba en 64.8% y ahora está en 50.4%. Es decir, si uno lo ve, Néstor y Alejandro, el repunte del presidente es bien importante frente a la última medición que hicimos en noviembre, y eso podría tener varias razones. La primera para usted, Néstor. Juan Roberto, cuando en esa encuesta, cuando le iba tan mal al presidente, que estaba en 27% de favorable, le estaba entrando agua al barco básicamente por la crisis con los estudiantes. La encuesta fue realizada en pleno paro de los muchachos. Sí. Eso fue un golpe durísimo para el gobierno, y especialmente con la polémica de la reforma tributaria y el intento del gobierno de gravar la canasta familiar, el IVA a la canasta familiar. Ahora la situación para el gobierno es muy diferente porque lo cogió el viento de cola. La muerte del Guacho, el aumento del salario mínimo, el bombazo a la escuela de policía, que es la manera como el gobierno ha enfrentado la crisis y ha hecho valer cierta autoridad, cierto liderazgo, y el tema de Venezuela, que yo creo que ahí están en buena medida explicadas las nuevas cifras para el gobierno. Eso que menciona Néstor, Alejandro, para claridad de nuestros televidentes, pues significa que la manera como el presidente ha asumido, algunos dirán, se le vio la mano dura, se le vio un rostro distinto al que tenía arrancando el gobierno. Yo lo pondría, yo creo que todo lo anterior suma, pero yo creo que finalmente se está viendo un carácter a la hora de gobernar, que es lo que la gente quiere. Antes veíamos, digamos, que dónde está el piloto, que dónde está el presidente, y hoy en día uno ya tiene presidente, ya es un presidente que está tomando decisiones, es un presidente que lo vemos muy activo en el tema de Venezuela y la gente empieza a reconocer eso, es muy, en temas frente al tema de los acuerdos con personas que están en desacuerdo en sus políticas, pero ya se discuten en la política y no la ausencia de liderazgo. Y yo creo que hay ciertos temas que él se ha apropiado y que se ha sintonizado con la opinión. Claramente el tema del endurecimiento con Venezuela y el gobierno de Maduro le ha ayudado. Claramente el tema del endurecimiento en temas de seguridad frente a una situación de inseguridad creciente y de atentados terroristas como la ELN también le ha sumado. Y yo a esto le sumaría también un poco de su actitud y su firmeza frente a los temas de corrupción y de la mermelada, ¿no? Ese tema de la nueva política, no quiero transar con el Congreso, independientemente a la gobernabilidad. La gente pudo haber entendido el mensaje. Independientemente de la gobernabilidad y que eso dificulte la gobernabilidad, la gente le reconoce que está dispuesto a no transar con la clase política, y yo creo que eso también le ha sumado. Vamos a seguir con este análisis, Martín, viéndolo por regiones, que eso tiene una lectura bien interesante. Arranquemos con la zona cafetera, la que agrupa los departamentos del eje cafetero y al departamento de Antioquia, sí, que es muy importante. La aprobación en la zona cafetera es de 46.6%, con una desaprobación de 46.6% también. Casualmente, pues las cifras son exactamente iguales, y dicha aprobación venía de 26.1% en noviembre, lo que significa que es una mejora de 20 puntos con respecto a la medición anterior, y es una de las zonas que mejor desempeño muestra y mejor evolución con respecto a la última medición, como ya dijimos. Ahí el tema, Néstor, de la forma como, por ejemplo, el mandatario asumió el liderazgo frente al atentado terrorista, lo que hizo del tema de los protocolos, pudo haber pegado en este caso concreto de Antioquia y eje cafetero. Pero al final de cuentas, cuando usted ve esta cifra, por ejemplo, Juan Roberto, del eje cafetero, esto es Antioquia también. Sí. En el eje cafetero son los tres departamentos del eje cafetero. Y Antioquia es uribismo. Más Antioquia. Y
el presidente ha estado en este año 3 veces en el departamento de Antioquia. Eso pesa. El mes y medio que ha corrido, manejando también la crisis de Hidroituango. Yo creo que la gente le está reconociendo todos esos liderazgos. 20 puntos que sube de 26 a 46 en 2 meses largos, en casi 3 meses. Lo que quiere decir es el presidente Duque al final de cuentas está recuperando su electorado. No está en el 54, que fue lo que lo eligió, pero se está acercando y comienza a jugar en unas ligas diferentes. Y esto del eje cafetero lo vamos a ver en todas las regiones, en donde en unas más, en otras menos, él ha recuperado imagen. Tal vez veamos, Martín, el tema Bogotá, que contrasta un poco a lo que dice Néstor, el tema de la capital del país. Sí, Bogotá también mejora, ahora está en 32.3% de aprobación, 63.8% desaprueba y venía de 20.6% de aprobación en noviembre y de 71.3% de desaprobación. Sigue siendo la zona donde menor aprobación tiene. El reto es importante en la capital, pero por lo menos muestra una evolución positiva. Si le copiaron, como dice Néstor, en Antioquia, en Bogotá, ¿por qué no tanto? A pesar de que sube, Alejandro. Sí, no, yo creo que... Hablo del presidente, por supuesto. Sí, no, digamos que yo creo que para nadie es un secreto que Bogotá es una plaza que se ha caracterizado históricamente, en los últimos 20 años, de ser una plaza de centro-izquierda, ¿no? En las elecciones de lo que ha sido, digamos, el polo democrático, el peso que tienen los verdes, y en ese sentido tiene una actitud bastante crítica frente a muchas de las políticas que representa este gobierno. Entonces yo sí creo que si bien esa firmeza del gobierno, muchas veces polémica frente a varios temas internacionales, protocolos del ELN, temas de inseguridad, etcétera, lo ha catapultado en una zona más uribista como es Antioquia y el eje cafetero. Pues en Bogotá todavía lo ven con mucha reserva, con mucha crítica, en una plaza que está más inclinada a la izquierda que a la derecha. Vamos a hablar en instantes del tema Venezuela, del tema del ELN, pero quiero, Martín, para que nuestros televidentes en toda Colombia vean el resultado en otras regiones del país. Vamos con Caribe. Caribe se ubica en 53.9% de aprobación, 40.5% desaprueba, venía en noviembre de 41.7% de aprobación y de 48.7% de desaprobación. Pues mire, es que lo de Caribe es un repunte muy importante para el presidente. Sí, que es un termómetro que se repite si usted tiene en cuenta 2 consideraciones, Juan Roberto. 1, entre más urbana es la votación, menos bien le va al gobierno o al presidente Duque. Entre más rural le va mejor. Y entre más vieja es la población, le va mucho mejor al presidente. Si la población es más joven y es urbana, al presidente no le va tan bien. Y entonces esto está cruzado, creo que es una estadística que hay que cruzar con los resultados regionales. Antes de eso, Alejandro, veamos rápidamente suroccidente, Martín. Sí. Suroccidente estamos hablando de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Lo aprueba el 38%, lo desaprueba el 54% y venía del 20% de aprobación y del 74% de desaprobación. ¿Y Centro Oriente? Centro Oriente incluye Boyacá, Cundinamarca, sí, Santanderes, entre otros departamentos. Está en 40.8% de aprobación, 49% de desaprueba y venía de 26% de aprobación y 63% de desaprobación. Alejandro. Sí, no, yo creo que esta composición refleja mucho también un tema cultural en el caso del Caribe y históricamente el Caribe tiene mucho más optimismo. Siempre lo hemos dicho en estos encuestas, digamos que, y eso es histórico y lo pasaba con Santos y pasa con Duque, que a pesar de los problemas hay una actitud un poquito más optimista, lo cual pues me parece bastante admirable. O también se ve un poco también en la situación de la costa pacífica, Nariño, donde pues hay muchas dificultades, hay una influencia también fuerte de movimientos sociales, de movimientos populares, de movimientos indígenas, donde hay una fuerte presencia de movimientos de izquierda que siempre ha sido bastante crítica de este gobierno y al mismo tiempo pues es una región donde hay muchas dificultades de seguridad. Tal vez uno podría decir, Martín, en el tema de Centro Oriente, que agrupa entre otros a los Santanderes, el manejo del tema de Venezuela. Sí, es un tema que golpea mucho a estas zonas de frontera. Sí, eso tuvo que ver en cuenta seguramente. Y digamos, para concluir el tema regional, tal vez diría que todas las regiones mejoran en aprobación, aumenta la aprobación en todas las regiones. La zona Caribe es la que mayor aprobación tiene, la zona cafetera es la que más aumenta con respecto a la medición anterior y Bogotá, que aunque aumenta, sigue siendo el reto más importante. Néstor, usted hacía la conclusión ahora de que le va mejor al presidente en la medición en el sector rural que en el sector urbano, mejor en ciudades no capitales que capitales. Con estos resultados, con esta fotografía, como usted lo decía en Mañanas Blue el viernes, ¿qué margen de maniobra tiene hoy el presidente Duque?
pues yo creo que le está creciendo notablemente el margen de maniobra. Es diferente ser un presidente que está en el 40 y tanto % de popularidad o de favorabilidad a un presidente que estaba en el 20 y pico, que es que la de hace 3 meses era la mitad de lo que él había ganado en las elecciones. Entonces la caída fue sustancial. Yo creo que el presidente debe entender esto como un respiro y yo creo que en el fondo me parece percibir, Juan Roberto, cruzando estadísticas, cruzando variables, que es muy probable que esté naciendo o el presidente pueda creer que está naciendo el duquismo, porque el presidente ha gobernado hoy cobijado por el uribismo y tal vez esta encuesta reconoce que él tiene un estilo propio, su sello propio, que él no es necesariamente Álvaro Uribe y que él se puede separar en unas cosas. La manera como ha manejado ciertas crisis, la de los estudiantes, la reforma tributaria, seguramente es diferente como lo habría hecho Álvaro Uribe. Y yo creo que ahí también hay un mensaje en ese sentido. Nace ese sello, Alejandro, usted comparte esa tesis que le permite al presidente empezar a tener su perfil propio de gobernante y no bajo la sombra o el amparo del expresidente Uribe. Pues yo no sé si el duquismo, porque pues esos son, digamos, conceptos bastante complejos, como el tema de si había santismo, había más apoyo a la paz de una política de un presidente que santismo. Yo creo que aquí más que duquismo lo que estamos teniendo es el carácter y el talante del presidente Duque. Y en ese sentido él está empezando a empoderar su liderazgo con unas políticas claras, algunas polémicas frente a temas importantes. Y yo creo que en ese sentido se ha visto su liderazgo frente al tema de Venezuela, se ha visto sus posiciones duras en frente a temas de seguridad y lo que estamos viendo es un presidente que se está empoderando y que en ese sentido yo creo que le va a empezar a dar mucho más seguridad y mucho más margen de maniobra para manejar la política. Pero lo mío del duquismo, Juan Roberto, solamente una precisión para que no quede aquí una sensación equivocada. Uribe se mantiene, Uribe baja un poquito en esta encuesta, el expresidente Álvaro Uribe. Pero se mantiene. Así que el salto de la imagen del presidente Duque no tiene nada que ver con su mentor político. Con la imagen del expresidente. Es más, si nos damos cuenta, el único que realmente sube en esta encuesta es Duque. El presidente Duque. Porque si cogemos a los líderes, digamos, públicos, incluidos los expresidentes, incluidos los presidentes, los candidatos, incluidos personas carismáticas como Claudia López, todos tienden, digamos, a una tendencia a la baja. O a mantenerse, exacto. Se mantienen o van a la baja. En un tema donde la gente cree que el país va por un mejor camino. Y el único que realmente sube es el presidente Duque. Entonces yo creo que hay un tema sintomático. Hay un tema de optimismo que sube, el optimismo baja el pesimismo. Y ustedes mencionaban insistentemente el tema de Venezuela, como que cruzando todo este mapa, Martín, para que entremos con unos datos que planteamos en esta encuesta sobre el tema puntual de Venezuela. Y arranquemos con la imagen del presidente Maduro, de los dos presidentes que tiene Venezuela, Maduro y Guaidó. Sí, lo primero es Nicolás Maduro, lo conoce casi el 100% de los colombianos, de esos el 93% tiene una opinión desfavorable de Maduro y solamente el 2% tiene una opinión favorable. Solo comparado, lo decía Néstor el viernes, con la imagen desfavorable que alguna vez tuvieron las FARC. Veamos a Guaidó, al joven presidente interino. Y en contraste, Guaidó tiene una cifra impresionante de 81% de conocimiento porque es una figura que apenas sale a la luz. Esto es en Colombia, ¿no? En Colombia, sí. Esto es respuestas de los colombianos. Sí. Y el 70% dice que tiene una opinión favorable y tan solo el 4% desfavorable. Ya quisiera, Alejandro y Néstor, tener cualquier figura pública de Colombia. En Colombia, el 81% de reconocimiento y el 70% de imagen favorable. Algunos alcaldes y gobernadores la tienen y tal vez la tuvo Álvaro Uribe en momentos de su gobierno, pero hoy en día no hay ninguno que tenga el 70%. Ahora, esa cifra de Guaidó es una cifra que simplemente demuestra la esperanza, ¿no? El antimadurismo que hay está relacionado con la imagen de Guaidó, por supuesto. Es así. Veamos otra cifra, Martín, la aprobación o desaprobación de cómo Colombia ha enfrentado la situación con Venezuela. Mejora bastante. Digamos, la gente aprueba ese liderazgo, un 59% lo aprueba, el 34% desaprueba y en noviembre tan solo el 39% lo aprobaba. Quiere decir que tuvo una mejora la aprobación de 20% con respecto a la medida. Resultados, anterior. Martín, muy parecidos a la siguiente pregunta, si está de acuerdo o no, o en desacuerdo con que el gobierno colombiano coordine la ayuda, es decir, lidere el tema de la ayuda humanitaria en la frontera con Venezuela. 82% de acuerdo, solamente 16% en desacuerdo. Y eso explica, Alejandro, en buena medida el repunte del presidente Duque, la forma como ha manejado este tema puntual de Venezuela. Sí, yo creo que la ayuda humanitaria. Claro, la encuesta refleja, digamos, que los colombianos, por un lado,
están, digamos, reconociendo, en este caso, en el gobierno, su solidaridad, su generosidad para recibir a todos los migrantes, digamos, abriendo los brazos y acogiéndolos. Pero por otro lado, también valoran toda la posición contra el gobierno del presidente Maduro, todo el cerco diplomático y la asfixia política que ha liderado Colombia y en particular el presidente Duque frente al régimen de Nicolás Maduro. Lo mencionaba Alejandro Martín, si está de acuerdo o no los colombianos con que se acoja a los venezolanos. La gran pregunta de si hay o no xenofobia. Sí, hay solidaridad por parte de los colombianos, el 56% está de acuerdo con que los acojamos. Esa cifra en noviembre era el 51% y el 40% dice que no debemos acogerlos. Pero contrasta ese resultado con el que viene y es el tema de qué creen los colombianos de si esa migración venezolana ha afectado o no la economía del país. Sí, si es buena o no para la economía del país. El 82% está en desacuerdo, el 15% de acuerdo. Quiere decir esto que hay solidaridad, pero eso no quiere decir que los colombianos piensen que eso va a hacer que la economía mejore. Y eso tiene que ver, Néstor, también con otro resultado, y es que a la gente hoy el tema que más le preocupa es el del desempleo. Es que yo creo que ahí vale la pena cruzar las dos cosas, Juan Roberto, porque el desempleo hacía rato, la corrupción se había robado en el primer lugar en la lista de prioridades de los colombianos. Hasta noviembre era el tema. Y volvió el desempleo, y yo creo que tiene que ver con este fenómeno de venezolanos, que por supuesto son competencia en el mercado laboral de Colombia. Y estas preguntas sobre economía lo que reflejan es, por un lado, claro que estamos dispuestos a ser solidarios con los venezolanos, pero por el otro lado, claro que hay una preocupación genuina porque los venezolanos están trabajando en mercados legales o informales, y claro que están ocupando posiciones económicas y pueden estar generando, pero la respuesta me parece muy impresionante. Por un lado, la solidaridad está ahí, pero por el otro lado también hay una preocupación alrededor de la competencia. Mire, señores, hablemos, Martín, ahora del tema de la intervención militar. Alejandro lo mencionaba al comienzo, lo que piensan los colombianos sobre si están de acuerdo o no con una intervención militar de Estados Unidos a Venezuela. En ese sentido estamos divididos, el 47% está de acuerdo con la intervención y el 47.7% en desacuerdo. Pero hay una pequeña variación en el siguiente resultado de si los colombianos estarían dispuestos o estar de acuerdo en que se permita el tránsito de tropas estadounidenses por territorio colombiano para esa intervención en Venezuela. Eso, ahí ya el 47% que estaba de acuerdo con la intervención se vuelve un 42% de colombianos que dicen que están de acuerdo con que ingresen las tropas a través de Colombia. Eso se puede traducir, Alejandro, en lo siguiente, en que la gente dice, estamos de acuerdo en que Estados Unidos se meta a Venezuela, pero que no pasen por Colombia las tropas. Sí, digamos que pues, esta es una situación bastante delicada, digamos que ya de por sí que la mitad de los encuestados digan que están de acuerdo con una intervención y que esa mitad pues baje solo 5% de que haya el tránsito por el territorio colombiano, pues digamos que refleja un poquito el desespero y un poquito la necesidad de que caiga el régimen de Maduro, pero también implica, digamos, unos riesgos altísimos que, por fortuna, ya tanto el gobierno colombiano como el grupo de Lima ha dicho que por ningún motivo va a haber una intervención militar que sería catastrófica para Colombia, porque digamos que realmente a cualquier intervención militar en Venezuela, pues los grandes perjudicados va a ser Colombia, porque eso inmediatamente va a generar un conflicto entre Colombia y Venezuela, como Colombia como plataforma de intervención. Entonces yo creo que es un sentimiento que se entiende, pero al mismo tiempo es una situación que los únicos que perderíamos serían los colombianos y los venezolanos, pero en este caso los colombianos. Una lectura sobre el tema de Venezuela. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos para la parte final de esta encuesta, el análisis. Vamos a hablar del ELN y de los problemas que dicen los colombianos son los que más los aquejan. Ya regresamos. Seguimos en este especial de Noticias Caracol, el análisis de la encuesta realizada por Invamer para Noticias Caracol, Revista Semana y Blue Radio. Hablemos, Martín e invitados, del tema del ELN, el otro tema que subió para el repunte del presidente Duque. Sí, hay varias preguntas. La forma como lo manejó. Sí, una es si está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno colombiano haya suspendido las negociaciones con el ELN. Y otra vez si aprueba o desaprueba la forma como el gobierno colombiano está enfrentando la situación. Digamos, el respaldo de la gente es bajo, es 35.8% aprueba como lo está manejando, el 54.9% lo desaprueba. Sin embargo, le mencionaba la otra pregunta porque el 49% está de acuerdo con que se hayan suspendido las negociaciones.
Es decir, que de todas formas hay más colombianos de los que no, que sí creen que tras el atentado se debieron haber suspendido los acuerdos. Y la otra pregunta tiene que ver con el cumplimiento o no de los protocolos, los famosos protocolos para sacar a estos señores de Cuba, los negociadores. Si considera sí o no que el gobierno Duque debe cumplir los protocolos firmados por el anterior gobierno y el ELN. El 52.7% cree que sí hay que cumplirlos y el 39.6% cree que no. Es decir, Néstor, si uno interpreta este resultado, la gente dice, estamos de acuerdo en la mano dura, en la firmeza con que asumió este tema del atentado a la Escuela General Santander, pero que entre otras hay que seguir con los diálogos. A mí me sorprende, Juan Roberto, en lo particular de toda la encuesta, esta respuesta, porque la encuesta es un reconocimiento al liderazgo tal vez del presidente Duque, lo hemos dicho, tal vez a la manera como está asumiendo un carácter en una etapa de crisis en el gobierno. Pero llega la pregunta y usted dice, ¿está de acuerdo con que el gobierno incumpla los protocolos? Que de todo lo que ha hecho el presidente Duque, esta no tengo ninguna duda, es en la que más jugado está en un asunto conservador de derecha, en no permitir que los señores del ELN regresen a Colombia incumpliendo un acuerdo que había hecho el gobierno anterior, que es la tesis de eso. Y metiéndose en un lío diplomático. Lo hizo el gobierno anterior, no lo hice yo, lo que dice el gobierno. Y para mi sorpresa, digo, no sé si para la suya, para lo de los televidentes, de acuerdo. Dicen los colombianos, estoy en desacuerdo, quiere decir, creería que se deben cumplir esos protocolos. Y que debería seguir el diálogo. Es muy difícil de interpretar porque por un lado es mano dura, pero por el otro lado es permitamos que la gente del ELN llegue o regrese a Colombia amparada en esos protocolos. Numéricamente hablando, perdón, Juan Roberto, Martín, la gente es pro diálogo, pero no a cualquier precio. Es decir, están de acuerdo con la suspensión de las negociaciones con el ELN tras el atentado. Pero respetemos algunos de los pactos. Pero si hay unas condiciones mínimas, que son las que el gobierno ha venido divulgando, tal vez la gente sí está más alineada hacia que deben haber diálogos para construir acuerdos de paz. Alejandro, el tema del ELN. No, yo creo que aquí en todos los que, digamos, las preguntas del conflicto frente al tema del ELN y la suspensión frente al tema de la implementación de los acuerdos con las FARC y frente a un país que dice que, incluido el ELN, la solución frente al ELN es la solución política negociada. Sí. Con condiciones, sí, con unas condiciones donde tienen que cesar los atentados. Entonces, yo creo que en estos temas de conflicto lo que vemos es que el presidente Duque tiene la posibilidad de encontrar una línea de centro, que es, aquí vamos a apostarle a una negociación política negociada, con condiciones, y ahí vamos a ser completamente firmes. Y vamos a cumplirle, y tienen que cumplirle a las FARC en la implementación de los acuerdos. Porque si se firma, se hace bien. Pero a quienes crucen la raya, a quienes incumplan, a las disidencias, todo el peso de la ley, y vamos a combatirles. Y yo creo que en ese sentido, entre el tema de guerra y paz, hay un camino de centro que me parece que puede ser interesante. Néstor, ya para terminar, usted mencionaba el viernes de Mañanas Blue unos resultados de esta encuesta que todos los tienen en las páginas web de Noticias Caracol, de Semana y de Blue, el tema de los otros personajes de la vida pública. Es que hay uno que me parece muy interesante y muy importante, y es que entre la última encuesta nuestra, que fue en noviembre, y esta pasó tal vez el gran escándalo político en Colombia de los últimos meses, que es el Petrovideo. El de la bolsa con plata. El video de Petro recibiendo las bolsas, la noche y tal. Y obviamente esta encuesta intenta desnudar cómo ha cambiado eso. Y no lo ha cambiado nada, Juan Roberto. Porque la popularidad de Petro, básicamente, si usted coge margen de error, ¿no es verdad, Martín? Básicamente se mantiene en lo mismo en lo que estaba antes del Petrovideo. Quiere decir, ¿cuál es el resultado, Martín? Petro hace parte de ese grupo de personas que son intocables. Usted le puede decir a un petrista, apareció el Petrovideo. Como le puede decir a Álvaro Uribe, el efecto apareció teflón de Uribe también lo tendría Petro. El Petroteflón, el Petrovideo, lo que sea, pero Petro no fue tocado en la encuesta por el Petrovideo. El resultado. Sí, Petro. En noviembre del 2018 la imagen favorable de Petro era 43% y ahora en febrero es 38%, tan solo 5 puntos se mantiene. Y el tema de la lucha contra la corrupción era el otro elemento importante, Alejandro. ¿A quién identifica el grupo de colombianos consultados con esa lucha? Sí, digamos, y yo creo que aquí el gran beneficiado ha sido el presidente Duque, porque todos terminan cayendo un poco. Al presidente Duque los colombianos le están reconociendo sus posiciones, creo yo, frente al tema de la mermelada, que pues tiene la cara del problema de gobernabilidad, pero hay un reconocimiento claro. Creo que Fajardo en esta encuesta, digamos, un poquito por su falta de protagonismo, ha quedado un poco, aunque sigue siendo el personaje más popular, su ausencia en la agenda pública, digamos, lo ha castigado un poquito, aunque sigue teniendo una gran imagen. Pero bajó.
pero bajó. Y lo otro, frente al tema del Petrovideo, sí, lo que decía Néstor, estoy totalmente de acuerdo, es aquí lo que hay es unas personas que tienen un vínculo muy emocional con sus seguidores. Aquí, digamos, a Trump puede decir lo que sea, hay un porcentaje que es el 30% de los electores que siempre van a estar con él, y hemos visto todo lo que le ha pasado a Trump y en todos los escándalos que se han visto imbuidos. Con el presidente Uribe pasa igual, y ahora con Petro pasa igual, digamos, ahí puede haber un video y tal, no es de derecha siempre ni va a de verse izquierda. como una conspiración, siempre va a verse como un tema de los enemigos, y son vínculos que hoy en día es digamos, también el fenómeno del populismo, de las redes, donde la gente establece unos vínculos muy emocionales que los vuelve un teflón frente a cualquier tipo de situación. Bueno, repito, la encuesta está en nuestras 3 páginas web, publicada rápidamente la ficha técnica, Martín. Sí, hicimos 1.008 encuestas en 47 municipios de Colombia. De esos 47, 17 fueron capitales, el resto no capitales. El margen de error es del 3.1%. Alejandro, Néstor, gracias como siempre. A usted, Juan Roberto. Gracias, Roberto. Martín, como siempre, un gusto tenerlo. Ustedes muy amables. Nos vemos en el próximo análisis de la próxima encuesta aquí en Noticias Caracol. Feliz noche para todos.